Hola amigos, buenas noches. Hoy les voy a leer la carta número 23 de Cartas a Ricardo de Rosario Castellanos. Dije que iba a leer puras cosas de miedo y de terror y así porque era octubre, pero fue un día complicado, entonces voy a leer esto porque creo que lo necesitamos todos. Y bueno, empieza así. Eh, Madrid, 22 de febrero de 1951. Mi querido niño Guerra, hoy me siento particularmente cariñosa con usted y tal vez más que otros días. Lo amo y siento una terrible nostalgia de su presencia. No se imagina cómo me gustaría que estuviéramos juntos y que platicáramos con la confianza de siempre y que yo le hiciera mis confesiones por entregas y después de miles de rodeos como de costumbre. Pero ahora la única confesión que hay que hacer la haré directamente. Estoy dada al catre. Fíjese que tal como le había contado, nos fuimos siempre a Andalucía. Arreglamos nuestras maletas, todas hábiles y mujeres de mundo, y nos marchamos al sur. Estuvimos primero en Córdoba. Íbamos en un estado de expectación, esperando encontrar un maravilloso clima. Y resulta que nos topamos con un aguacero y un frío un poquito peor que en Madrid, porque allí, por ser este acontecimiento de temperatura completamente inusitado, no están preparados para recibirlo, y ni en los hoteles ni en las casas había calefacción. El camino de Madrid a Córdoba es al principio, mientras todavía es Castilla y La Mancha, un puro erial. Pero en cuanto empiezan a aparecer olivares y grandes llanuras verdes y colinas mansitas, sabe uno que ha entrado a la tierra de María Santísima. Y de veras que es muy rica y muy hermosa. Córdoba es una típica capital de provincia muy semejante por sus casas blanqueadas, sus tejados, sus iglesias barrocas o churriguerescas a nuestras capitales de provincia. Fuimos a un hotel que nos habían recomendado y todos nos veían con hostilidad, pues por lo que se ve no están muy acostumbrados a ver que viajen mujeres solas. Nos sentíamos bastante incómodas por ese motivo y porque la calle nos decía nuestras cositas de lo peor, suponiéndonos un oficio que, dada nuestra situación, nos es imposible desempeñar. Realmente las personas que nos atribuyen actividades de vampiresas son demasiado optimistas y yo en el fondo me siento muy halagada. Y no hubiera valido la pena ir sino para conocer la mezquita, que es algo verdaderamente sobrecogedor. Entras y te encuentras de pronto como en un bosque de palmeras, sombrío y fresco. Cientos de columnas con sus dobles arcos y la armonía con la que están colocadas y la riqueza de los adornos y la suavidad de las líneas te dan una impresión de sensualidad exquisita y delicada. Es una maravilla. Lástima que en la mitad le hayan colocado, como un parche, un altar para el culto cristiano, un coro muy rico pero que no tiene nada que hacer allí y que echa a perder el efecto general que a pesar de todo es magnífico. Visitamos también el barrio judío, entramos a una antigua sinagoga, estuvimos en un puente romano y en molinos árabes. Ese puente es para pasar el Guadalquivir, que viene aquí ancho y poderoso. Y en los muros está inscrito un soneto de Góngora, su patria, que era, como tú sabes, esta. Ay, pero después de Góngora empiezan a tener unos héroes mucho más discutibles. Ese mendiguito de Julio Romero de Torres, el que pintó a la mujer morena, que hay que verlo para hacer una teoría de calendario, y por último, Manolete. ¿Se le puede llamar a eso decadencia? Total, estuvimos en Córdoba 2 días, recorriendo sus barrios, sus fuentes, sus iglesias, mientras caía sobre nosotras una lluvia pertinaz e implacable. Cuando llegamos al hotel y cuando nos fuimos a Sevilla, estábamos completamente caladas. Y resulta que el refrán que dice que quien no conoce Sevilla no conoce maravilla, resulta un poco exagerado, como todos los elogios que los sevillanos se autodedican. En Sevilla, Lolita tenía un amigo, un casi pariente político, a quien avisamos de nuestra llegada, y fue a esperarnos a la estación. Él nos condujo a un hotel respetable, tan respetable que era imposible estar allí porque se caía de viejo y de incómodo, y él nos sirvió de cicerón durante 2 días. Pero espérate que te cuente. Yo sentí desde el primer momento por Sevilla una antipatía que jamás ninguna ciudad me había provocado.
Y me imagino que fue porque llegamos al hotel, que era uno de esos caserones antiguos, con sus techos muy altos, paredes muy gruesas, habitaciones sombrías. Y aquí, ni de qué decir, heladas. En mi habitación había una hermosísima chimenea, de mármol, que no servía para encender fuego, sino para dar una impresión de frescura en el verano. Era un frío tan horrible que queríamos verdaderamente llorar y pegarle a alguien para entrar en calor. Al día siguiente fuimos a recorrer la ciudad, la catedral de un gótico mucho más atenuado de lo que habíamos conocido antes, y con sus puertecitas árabes y su patio de los naranjos como cualquier mezquita y su torre de la Giralda, que es de un árabe que bueno. Inmediatamente encuentras el Alcázar, moro también, y con unos jardines hermosísimos, con sus palmeras altas, musicales con el viento, con sus laberintos de plantas, con sus fuentes y sus estanques, y sales de allí y te topas con que lo demás es México. Las demás iglesias, los edificios, los barrios, el acento de las personas, su pereza, su afición al vino, su capacidad de caer en lo cursi a fuerza de calificativos enormes que no corresponden a ninguna realidad, sus mendigos, sus gentes diciéndole cosas al pasar, piropos, todo. Yo me sentí en México, pero no en ese México en el que vivo ahora, todo suave y habitable, sino la provincia que viví cuando chica, toda llena de fantasmas y de angustias y de terror de morirse. Allí revivieron todos esos sentimientos de los que ya ni siquiera me acordaba, y lo otro me parecía nada más para turista, esa cacareada alegría, esa gracia tan deliberada, todo lo que se le ha vuelto cliché y en cuya autenticidad ya no es posible creer. Fuimos al archivo de Indias, a la casa de contratación, y luego ese muchacho nos llevó a un instituto de estudios hispanoamericanos. Allí conocimos a otros muchachos. Me dieron una lástima que yo hubiera querido ponerme a llorar sobre sus respectivos cadáveres. Están como asfixiados en una espesa malla de costumbres, de prejuicios y sobre todo de recuerdos. Para ellos no ha pasado el tiempo. Sevilla es todavía el punto de unión entre España y América, y están vueltos hacia nosotros con una ansiedad, con un interés verdaderamente lamentable. El camino de quien aquí quiere hacerse culto es estudiar leyes y después especializarse en algún tema de derecho indiano y revolver los papeles del archivo y revivir personajes y creer que América es la que esos papeles les muestran y que no se ha movido desde entonces, que habría que ir aún hoy en una carabela, hacerse cargo de una encomienda, de una misión y sentirse quijotesco y justificado. Es curioso y triste. Hasta en sus expresiones se nota esa parálisis de la vida, cuando te dicen en tiempos. Tú tienes que sobreentender que es en tiempos pasados, porque los otros no existen para ellos. Y aquí no es como en las otras regiones de España, que quien no tiene dinero trabaja y trabaja duramente y vive de acuerdo con su situación. Aquí, como allá, la tierra está repartida en grandes latifundios y cada joven es un aspirante a latifundista, a poder vivir de sus rentas. Cuando esto no se realiza, pues no encuentran mejor camino que vivir como si vivieran de sus rentas y morirse de ocio en un café con gestos de grandes señores, con una elegancia patética, porque no tienen ni raíces ni más ambiente para desenvolverse que el vacío. Bueno, me estoy haciendo bolas y no puedo explicarme, pero el hecho es que me produjeron una impresión de aniquilamiento terrible. El niño que nos acompañaba nos mostró ese inmenso museo en la ciudad. La calle de las Sierpes, el barrio de Santa Cruz, la Torre de Oro, la de Don Fedrique, el parque de María Luisa, el río Guadalquivir, todo turbio y navegable. No quiso llevarnos a Triana porque le parecía muy poco interesante. Y esa misma noche nos abandonó, pues venía a Madrid a presentar una oposición para aspirar a un cargo diplomático. En cuanto lo vimos irse, nos dedicamos a ir a todos los sitios donde no quiso llevarnos, como era natural, y encontramos con que había hecho bien en negarse. Triana no es más que un barrio pobre, sin ninguna cosa siquiera típica, como la colonia Buenos Aires en México o Santa Julia o algo así, con montones de niños harapientos jugando en las calles y que donde te ven la cara de turista se te abalanzan a pedir limosna. Visitamos las iglesias y conocimos las imágenes más famosas: el Cachorro, el Cristo del Gran Poder, la Macarena, etc.
como nuestras imágenes. Unos Cristos todos crispados de dolor y chorreantes de sangre, unas vírgenes llenas de anillos y aretes y alhajas de toda clase. Y no te había hablado que hasta para respirar tienes que darle propina a todo el mundo, y que para no caminar por la calle sin que se te acerque alguien para guiarte, y que si vas a atravesar una puerta te la abren por la propina, claro, y que todo esto es muy incómodo y muy molesto. Y no me había acordado de decirte que todo esto, aún nuestra visita al Museo de Pintura de Sevilla, que tiene obras de Murillo, Zurbarán, Valdés Leal y unos modernos verdaderamente inefables, la hicimos en medio de grandes aguaceros. Y como somos muy listas y muy precavidas, no habíamos llevado más que un par de zapatos, y eran los zapatos mojados de los que nos poníamos al día siguiente, y que en Andalucía estaba principiando la epidemia de gripa. Con todo lo cual, junto, yo empecé a sentirme de lo peor, con un dolor de garganta y de oídos muy feo. En este estado lamentable nos fuimos a Granada. Tomamos una autovía que hace un camino de zigzag muy chistoso y empezamos a subir sierras y sierras. El paisaje es estupendo y Granada muy bien recompensó todos estos sacrificios que hacíamos para conocerla, porque es una ciudad a la que puedes amar. Es tan recogida, tan íntima, tan señora, llena de arcos, de puertas y de puentes árabes. Y las gentes que van por la calle viven su vida, pero no para mostrarla a los recién llegados. En fin, nos sentimos muy a gusto allí. Como a mí me estaba llevando toda clase de diablos, decidimos apresurarnos a conocer los lugares importantes. Inmediatamente que llegamos fuimos al Generalife y a la Alhambra. Y todo allí es de una belleza indescriptible. Y las colinas sobre las que estas construcciones están edificadas, tan fértiles, tan fragantes de flores. Al día siguiente fuimos a conocer la catedral, de estilo renacentista, que es también grandiosa y muy equilibrada, muy hermosa, muy llena de luz y de alegría. Adyacente a ella, en la capital real todavía gótica, están enterrados los reyes católicos. Es emocionante ver cómo quisieron morir en forma tan sencilla, en un simple ataúd de metal, pero encima, posteriormente, Carlos V mandó hacer su sepulcro de mármol, y tú ves que las estatuas yacen. La de Isabel hunde la cabeza más profundamente en la almohada que la de Fernando, porque el escultor quiso así significar que su cerebro pesaba más y ella era más inteligente. También, pegado a la Alhambra, hay un palacio de Carlos V, de lo más anacrónico, y debe suponerse que es bonito. Lo demás, la Cartuja, las iglesias de San Juan de Dios y de San Jerónimo, son de un barroco y de un churrigueresco delirante. Al entrar a la sacristía de la Cartuja, como todos sus adornos están hechos de yeso blanco, tienes la impresión de entrar en el interior de un pastel de merengue, y con cantidades locas de oro e incrustaciones de madera preciosa, y la mano del metate. Gran orgullo de los ciudadanos. Pero Granada, no sé cómo hablarte de ella para comunicarte esa sensación de arrebato efectivo que se siente ante ella, con sus ríos todos familiares y metiches, y luego con que tú camines un poco y estás subiendo el Albaicín a las otras colinas, y además, enorme, blanca, la Sierra Nevada. Y ahí era donde yo ya no podía más. Me pasaba el día a base de cafeaspirinas y calmantes. El viaje de regreso fue homérico, en un tren correo nocturno, porque no encontramos billetes en ninguno más, y toda con calentura y de un incómodo que bueno. Por fin llegamos a Madrid. Aquí encontré la gloria abierta, me puse en cama, llamaron al médico, y los primeros días eran una gran felicidad de estar enferma, porque no me sentía yo tan mal. Pero ahora ya no tengo gripa, y me continúa un malestar del estómago de lo peor. Así que cuando vino el niño Villoro, yo no tuve el gusto de verlo. Ha estado saliendo con Lolita. Han comido juntos, han ido al teatro y a la universidad, y creo que seguirán saliendo. A Lolita a veces le entran algunos remordimientos de abandonarme en tan triste suerte, pero donde ve al niño Villoro, todo remordimiento y cualquier otro pensamiento desaparece. Por fortuna, las directoras de la residencia son de un bueno que me cuidan como si fuera yo una hermana suya. Les estoy absolutamente agradecida. Siento no poder ver a Villoro, no solo porque me caiga bien, sino sobre todo porque no me hablará de usted ni me dará ninguna noticia suya. Del periódico se olvidó y no lo trajo. No se apure. Cuando yo vuelva lo leeré, o no lo veré.
Al niño Villoro le gusta Madrid. Dice que es una ciudad muy ordenada y muy hermosa. Y dice, aquí entra la mentira increíble que comparten 25 millones de españoles, que Madrid es una gran ciudad. A lo mejor tienen razón, pero yo no le veo lo grande por ninguna parte. Nos contó a Lolita que Archibaldo se casa. Usted va a quedar un poco solo, mi vida, aunque ya me imagino que arreglará inmediatamente esa soledad. Ah, y cuando le escribí mis cartas anteriores, yo estaba de un furioso contra usted, que me lo quería comer vivo. Había recibido, como le decía, cantidades locas de noticias indiscretas, donde me contaban grandes orgías y desenfrenos, y además toda clase de infidelidades. Los primeros días me puse muy digna, y no le quería escribir ya, porque me parecía tonto y ridículo. Pero después empecé a acordar de lo lindo y lo suave que es usted, y le escribí. Y después volví a recibir otra carta con grandes acusaciones a usted, y me volví a enfurecer y a decidirme a ya no echarle ni un lazo, pero me acordé que independientemente de todo lo que sucediera o usted hiciera, yo lo amaba a cantidades locas, y me sentía muy ligada a usted, que por otra parte yo sabía bien que usted no malinterpretaría esa asiduidad, que si usted había descubierto que ya no me amaba y amaba a otra gente, nunca vacilaría a decírmelo, porque usted sabe que esa es la única manera de que yo suspenda mi correspondencia, que no vacilaría en decírmelo, porque sabe perfectamente que yo sabría y podría resistir esa noticia, y que no la encontraría ni injusta ni horrorosa, aunque con toda mi alma prefiera no encontrarla. Así es que aquí me tiene de nuevo, toda constante y toda amorosa y toda enamorada. Lo único que me da tristeza es que no me escriba, y me da más tristeza, aunque diga que me escribe y que tiene cartas escritas y luego no me las manda. No me tiene confianza. Si yo me pusiera a esperar la llegada de la inspiración, no le escribiría nunca. No sea infame, escríbame. Y yo le paro aquí porque me siento de un mal que, bueno, en cuanto esté mejor le escribiré, si es que me sobrevivo. Me amará todavía, porque ahora estoy igual que un gato recién nacido, de flaca, de débil, de torpe. ¿Ama usted a los gatos recién nacidos? Si me dice que no, seré pronto un gato recién muerto. Lo abraza, su niñita, que no lo olvida, y lo besa, qué caray, su rosario. Y esa fue toda la carta 23 a Ricardo Guerra de Rosario Castellanos. Gracias por escucharme y nos vemos después, amigos. Bye.